Los integrantes del panel que analizarán la sustentabilidad de la deuda pública nacional y subnacional, los señores Adrián Consentino y Gabriel Estereles. Moderará el panel Jorge Amado, contador público por la Universidad Católica de Santiago del Estero y magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Jorge Amado es director de capacitación de ASAP, es docente de carreras de posgrado en varias universidades, fue director de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía de la Nación, subsecretario de Hacienda y Control General de Santiago del Estero, además de consultor del BID y del Banco Mundial. Adrián Consentino es economista de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía y una especialización de posgrado en Finanzas Corporativas y Bancos en el Centro de Estudios Bancarios de Frankfurt. También realizó una especialización en Desarrollo Económico de la Universidad de Taipei. Fue secretario de Finanzas de la Nación, subsecretario de Financiamiento, representante ministerial del directorio del Banco Central de la República Argentina, jefe de la Unidad de Reestructuración de la Deuda Externa de la Nación y director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Cuenta además con una larga trayectoria de trabajo en el ámbito privado, destacándose sus posiciones como Portfolio Manager del ITC, Venture INC y director de Asset Management and CNA, Financial Group of Nueva York por Latinoamérica. En el ámbito académico, Consentino es director de la Maestría en Finanzas de la UBA, profesor titular de la DITELA y profesor titular en la especialización en Finanzas en la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeña además como profesor visitante en destacadas universidades extranjeras. Ha escrito numerosos trabajos académicos y de investigación relacionados a las finanzas, destacándose su reciente libro Reestructuración de Deuda Soberana, una visión sistémica desde la perspectiva de los mercados emergentes. Gabriel Estereles es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y máster en Finanzas Públicas por las mismas casas de altos estudios. Es docente universitario, habitual conferencista sobre temas vinculados con las finanzas públicas y el mercado de capitales y la elaboración y ejecución de presupuestos. Es vicepresidente de Nuevo Chaco Fondos S.A., fue asesor de UPSO, subsecretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, director de presupuesto, de evaluación presupuestaria y de economía laboral en ese distrito, además de consultor de Naciones Unidas y auditor del Tribunal de Cuentas. Ustedes. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchas, Hernán, ¿está bien? Hernán, ¿me escuchas? Adrián, perdón. Sí, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no quiero demorar mucho, simplemente hacer mención a este tema tan importante de las deudas subnacionales. Quiero anunciarles que ASAP hizo una investigación sobre este tema, contrató para esto a Adrián junto con Matías Izaza y Hang, 3 autores de un trabajo muy interesante que desde hace 2 días está publicado en la página oficial de ASAP sobre el endeudamiento de los gobiernos subnacionales. Muy interesante el trabajo, llevó varios meses, tiene datos muy actualizados, parte de conceptos fundamentales sobre lo que es la deuda, ¿no? Así que es muy útil tenerlo presente. Así bueno, vamos a escucharlos ahora. En primer lugar, va a estar Adrián Consentino. Adelante, Adrián. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco a las autoridades de ASAP por darme este espacio para compartir en tan lindo evento. Lamentamos con Gabriel no poder estar ahí. Nos han pedido que nos quedemos custodiando la sede de ASAP acá en Buenos Aires, así que desde acá esperamos poder tener una buena comunicación. Yo me voy a referir a este gran concepto de los pasivos subnacionales. Permítanme entonces hacer alguna introducción conceptual para
dar lugar a un enfoque que nos parece con el equipo de trabajo muy importante y nutritivo para la discusión referida a cómo trabajar responsablemente desde el ámbito público este asunto tan fundamental como son los pasivos a nivel de las provincias y los municipios. Primer cuestión conceptual que quiero destacar es que la evolución de los pasivos subnacionales depende de un sinnúmero de factores, muchos de los cuales están fuera de control de ese gobierno. Nos referimos al mundo, a la macroeconomía, a la situación fiscal del soberano, a los precios relativos, a la relación institucional entre ese gobierno subnacional y el gobierno central, y a todos los elementos que tienen que ver con la evolución de ingresos y gastos, siendo al final del día la brecha de financiamiento lo que dispara la necesidad de incurrir en un pasivo. Entonces, desde esta introducción que nos en cierta forma nos delimita el margen de maniobra que tiene un gobierno respecto a los pasivos subnacionales, destaco un primer aspecto muy importante que tiene que ver con la íntima ligazón entre pasivos subnacionales y la política financiera soberana. Es decir, cuando nos preocupamos por la sustentabilidad de los pasivos subnacionales, creo que tenemos que empezar por el ejercicio de entender en qué consiste la sustentabilidad de la deuda soberana, que entre otros factores se explica obviamente por el stock de deuda de arranque, la capacidad de esa economía de crecer y de generar recursos para cubrir las obligaciones financieras, entre otros gastos que hacen a la dinámica fiscal, la macroeconomía, desde los precios relativos, desde la evolución del tipo de cambio, siendo este último aspecto, desde el enfoque que quiero proponer, diría una cuestión fundamental. Me quiero referir un minutito a lo que implica el sector externo y esta noción de solvencia intertemporal de una economía para generar los dólares que ese programa requiere. Es decir, que la sustentabilidad soberana, desde este enfoque que sostengo como rector para entender la lógica de la deuda, hace especial énfasis en el sector externo porque más allá de los avances en estos últimos 30 años que los mercados financieros han generado, permitiéndole a los gobiernos nacionales y subnacionales emitir deuda en su propia moneda, la situación que sigue imperando y que la teoría muy bien racionaliza como pecado original, fundamentalmente nos dice y nos enseña que como gobiernos de países en desarrollo nos vemos en la necesidad la mayor parte del tiempo de incurrir en un endeudamiento básicamente nominado en una moneda que no manejamos. Nuestros países se endeudan en buena porción en moneda dura, como se dice, mientras los ingresos para cubrir esa deuda se originan en la moneda doméstica. Y esto nos expone indefectiblemente a que los programas macroeconómicos que rigen el andar de nuestras economías tengan que tener la capacidad de generar dólares para darle a ese gobierno la suficiente magnitud de recursos para cubrir la deuda. Cuando esto no ocurre, entramos en un riesgo que muchas veces llega a instancias límites que se definen como una crisis de balance de pago. Y esto es indefectiblemente un golpe, diría, muy delicado para las finanzas públicas, porque generalmente estas crisis de balance de pagos generan un reacomodamiento del tipo de cambio
que naturalmente descoloca la deuda, que erosiona su sustentabilidad, no solamente en términos de los saltos que genera desde los ratios convencionales, es decir, cuando aumenta el tipo de cambio, naturalmente la deuda pasa a representar mucho más del PBI, pero además supone hacia adelante una carga de servicios que muchas veces se torna en la necesidad de transferencias externas traumáticas. Y este es un punto no menor porque las nociones de sustentabilidad que tienden a priorizar más la variable fiscal, que a veces descuidan la dimensión externa, exponen a comportamientos por parte de los deudores muchas veces algo irresponsables, y con esto tenemos que ser terriblemente cuidadosos porque, vuelvo a repetir, las finanzas subnacionales dependen en importante grado de cómo se maneja la política financiera soberana y queda un margen de maniobra muy limitado para que estos gobiernos subnacionales puedan realmente hacer una buena gimnasia de política financiera. Entonces, hecha esta introducción conceptual donde ordenamos el criterio de sustentabilidad subnacional desde una íntima relación con la sustentabilidad soberana, permítanme sí decir que cuando analizamos el caso de Argentina, y de hecho lo que voy a hacer en los minutos que tengo en este espacio es referirme fundamentalmente a las conclusiones del trabajo que Jorge mencionaba, donde miramos los últimos 25 años de evolución de los pasivos subnacionales, tanto a nivel provincia como municipios, extrayendo algunos rasgos, diría, de bastante utilidad y que creo que muy nutritivos para la agenda prospectiva de discusión hacia adelante. ¿Qué observamos en el caso de Argentina desde el punto de vista de la evolución de los pasivos? Fundamentalmente provincias y municipios. Cuando uno observa hoy la foto presente, y en esto se va a referir Gabriel con información y un análisis muy exhaustivo a nivel de las jurisdicciones provinciales, pero que va a dar un detalle mucho más profundo de este primer rasgo que yo quiero señalar. Digo, la foto de los pasivos subnacionales muestra que realmente está hoy muy lejos de resultar dramática, porque tenemos una situación en términos de resultado primario, de resultado financiero, bastante equilibrada. Hoy, a diferencia de otros momentos históricos, los pasivos subnacionales no representan un riesgo sistémico de magnitud para el gobierno nacional, lo que se entiende en esta jerga como un pasivo contingente que debiera preocupar. Esto no es casual cuando uno mira lo que ha pasado con los últimos 15 años, observa algunos rasgos estilizados bien interesantes en relación a cómo se manejaron estos pasivos subnacionales. Encontramos en el periodo que va más o menos entre 2003 y 2009 una evolución de la deuda subnacional donde hubo, diría, un rol del gobierno nacional muy importante en comandar lo que denominamos procesos de reordenamiento de pasivos. Recordarán ahí transacciones, diría, emblemáticas que tuvo que hacer Argentina, el rescate de las cuasimonedas, los canjes por los títulos Bogar, los programas de financiamiento ordenado que se fueron trabajando desde el gobierno nacional y que permitieron que las provincias pudieran hacer un manejo de sus pasivos acordes, digamos, a criterios de sustentabilidad que permitieron no solamente bajar la carga de servicios, sino manejar lo que se entiende como los riesgos críticos de la deuda de manera bastante prudente y con, diría, elementos de sustentabilidad interesantes para destacar. Fíjense que durante ese periodo
el principal acreedor de las provincias, un vehículo ordenado desde el gobierno central, el famoso y todavía vigente Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que durante toda esa etapa representó aproximadamente el 70%, digamos, tuvo en sus manos el 70% de las deudas de las provincias. Y sin duda, acá vuelvo a la cuestión de la sustentabilidad nacional. Estos programas se pueden comandar también cuando a nivel soberano hay condiciones fiscales y de solvencia intertemporal que permitan hacer estos arreglos institucionales que se traducen en un concepto crítico para las finanzas subnacionales y que tiene que ver con las estrategias de manejo de pasivos. Acá quiero hacer una pequeña nota al pie, un poquitito conceptual. Sepamos que cuando nos referimos a arreglos entre nación y provincias, la teoría nos explica básicamente que podemos optar por 4 categorías, desde los controles directos, tal vez esta es la forma más tácita desde un gobierno nacional para imponer ordenamientos de pasivos subnacionales. Una segunda categoría tiene que ver con las reglas fiscales. Una tercera categoría tiene que ver con acuerdos cooperativos y una cuarta son los denominados criterios vinculados a disciplina de mercado. Luego, si tengo tiempo, me voy a referir un poquitito más a este último. Argentina, durante el periodo que miramos en el trabajo y que ahora sintetizo en sus principales rasgos estilizados, digamos que combinó entre la segunda y la tercera categoría. La ley de responsabilidad fiscal supuso un, diría, involucramiento voluntario por parte de los gobiernos subnacionales, por lo cual esto le da un estatus de acuerdo cooperativo, pero una vez que una determinada provincia se adhiere, tiene que básicamente circunscribirse a un cumplimiento de reglas. Esto nos permite hablar de un estatus en términos de regla. Y sin duda que esta ley de responsabilidad fiscal fue un paraguas ordenador, diría en términos institucionales, muy eficiente. Uno entonces, haciendo esta mirada retrospectiva, observa un periodo donde realmente los pasivos provinciales tuvieron una trayectoria positiva y diría, y bien interesante también en términos de cómo se coordinaron las prácticas a distintos niveles de gobierno en lo que refiere a la política financiera. Luego viene un segundo periodo, 2010 al 2015, donde esta ley suspende lo que hace al cumplimiento de ciertos criterios vinculados a los resultados fiscales, al nivel de endeudamiento, a la aplicación de los endeudamientos admitidos. Se observa una mecánica de trabajo entre el gobierno nacional y las provincias de manera más bilateral, más discrecional. Aún así, uno observa desde los números una evolución, digamos, de los pasivos provinciales también muy interesante. Baja la carga de deuda, los servicios siguen teniendo, diría, un peso consistente con los recursos fiscales. El Estado Nacional sigue siendo el principal acreedor, aproximadamente explicando el 70% de las acreencias o de la deuda total del conglomerado provincial, hasta que en el 2014 empieza a operar con creciente incidencia la fuente de financiamiento del mercado de capitales, el mercado interno y el mercado internacional. Y ahí ya el mercado se torna en el principal acreedor de las provincias. Y aquí empiezan a convivir distintas actitudes por parte de los gobiernos provinciales, algún grupito de provincias muy obsesivas con la no toma de endeudamiento, con un concepto más de base caja, lo cual también complica la posibilidad de financiar gastos de capital, de pensar en el financiamiento de una estrategia de desarrollo. Desde una noción de base caja uno llega a la conclusión de que esto no es posible, ¿okay? Un segundo grupo de provincias que hace un uso mesurado del endeudamiento a partir del proceso de normalización financiera que encara el soberano, que se completa en el
2016 ya con el reacceso al mercado internacional, y que esto también le abre a un puñado de provincias la posibilidad de hacer un uso más masivo del mercado de capitales y ejercicios para algunas provincias, ejercicios de llegar al mercado internacional. Y después hay un pequeño grupo de provincias que sí hace tal vez un uso más abusivo de la toma del endeudamiento. Esto también uno lo ve reflejado en las distintas tasas de crecimiento que tuvieron las deudas provinciales fundamentalmente entre el 2015 y hoy, que vuelvo a repetir, en el agregado no llevan a una situación de riesgo sistémico, ni mucho menos. Tenemos un consolidado a nivel provincial muy manejable, pero sí es importante visualizar estas distintas actitudes en términos de política financiera, porque creo que de ahí también podemos extraer algunos comentarios de interés. Acá también voy a hacer una nota al pie antes de referirme a cómo quedó hoy la situación y qué se nos presenta hacia adelante. Y tiene que ver con, que en el documento lo destacamos, con lo que la experiencia internacional nos enseña en términos de manejo de pasivos subnacionales, donde pueden convivir distintos formatos y donde, admito, no hay un modelo que se lo entienda como el paradigma a seguir. Por ejemplo, y hago de vuelta nota al pie, pero para tener una referencia amplia y objetiva, tenemos en el mundo distintos formatos, lo que hace a estrategias de manejo de pasivos subnacionales. El caso americano es muy emblemático, ¿no? Desde un federalismo fiscal muy fuerte. Los municipios americanos son importantes emisores de deuda en los mercados internacionales. Los bonos tienen hasta incentivos tributarios, hay un activo muy posicionado en el mercado global de deuda. Pasamos a Europa, donde el endeudamiento subnacional diverge aún entre países que tienen políticas soberanas muy homogéneas, es decir, las políticas financieras a nivel soberano en Europa siguen más o menos los mismos parámetros, mientras que en el Reino Unido la deuda subnacional no llega al 3% de su PIB, en Alemania anda en aproximadamente el 40%, y ahí son los bancos los grandes acreedores, y el riesgo sistémico que esto genera se maneja desde criterios de calificación de riesgo muy exhaustivos, y fue un esquema que permitió que las finanzas subnacionales pudieran encontrar fuentes internas de recursos, y desde ahí también destacamos algunos rasgos estilizados interesantes respecto a cómo los bancos deben entender al cliente público subnacional. En Asia pasan cosas también interesantes vinculado a esta temática. China, por un caso, el financiamiento subnacional creció vertiginosamente, hoy anda en el orden del 35% del PBI, es un número muy significativo. El sistema bancario interno de China es el gran financiador de los gobiernos subnacionales, pero ni siquiera los bancos, el denominado shadow banking, entidades financieras no bancarias que se han ido especializando. Cuando miramos este fenómeno en Latinoamérica, encontramos casos también muy ricos. México, con todo el trabajo, digamos, de preparar a sus municipios para que puedan salir al mercado, con buena docencia por parte de las calificadoras de riesgo, pero también con la banca muy involucrada y con el gobierno central liderando todos los procesos de manejo pasivo que los municipios tienen que hacer. Colombia es otro caso interesante, donde los municipios tienen que ser calificados por las calificadoras de riesgo, indicadores de alerta temprana de liquidez, de solvencia, y le dan a ese sistema financiero pautas respecto a cómo manejarse con este cliente tan particular como pueden ser los gobiernos subnacionales. Tomo estos ejemplos porque, sin duda, la discusión que nos tenemos que dar respecto a cómo fortalecer las políticas financieras de los gobiernos subnacionales, también tenemos que
discutir cómo involucrar inteligentemente a las fuentes internas, cómo hacer que nuestro sector financiero, sea el componente bancario, sea el mercado de capitales, sean otros intermediarios, aprendan a trabajar este cliente tan particular desde interpretar los riesgos de una transacción de financiamiento público, pero en simultáneo también haciendo un acompañamiento a ítems de la política provincial que son muy importantes de apoyar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento del desarrollo. Aquí vemos que muchas veces cuando se discute la problemática financiera provincial, necesariamente se debe integrar a la política financiera, a la política de infraestructura, a la política de apoyo al sector productivo, la política urbanística, es decir, el concepto de sustentabilidad de deuda subnacional desde una noción de flujo debe ser muy obsesivo de integrar distintas nociones que hacen a la política pública de ese gobierno y que tienen que ver con tratar de movilizar mejor los recursos de los que se dispone. Nota al pie, el mercado de capitales internacional, creo que hay que ser muy cuidadoso desde jurisdicciones chicas que muchas veces interpretan el acceso al mercado internacional como tal vez la consagración de la política financiera, y ahí hay que merituar muy bien cuánto sentido puede tener involucrarse en emitir un bono internacional donde se asume una deuda en dólares, se hace prórroga de jurisdicción, muchas veces los costos no son los que se deberían, digamos, asumir en relación de las fortalezas de ese gobierno provincial. Quiero decir con esto, el mercado de capitales tiene particularidades de funcionamiento que a veces no terminan siendo las más adecuadas para un gobierno subnacional que además no va a poder mantener una práctica rutinaria de trabajo con esa fuente. Tal vez en circunstancias de esta naturaleza la discusión tenga que ir por cómo el soberano en su política financiera genera un espacio de trabajo para las finanzas subnacionales que permitan movilizar recursos externos desde el mercado internacional, pero eventualmente a través de vehículos intermedios que hagan más eficiente esta canalización de recursos. Creo que Gabriel va a dar algún ejemplo al respecto, pero filosóficamente quiero dejar planteado el punto de que necesariamente el trabajo entre la política financiera soberana y las políticas financieras de los gobiernos subnacionales debe estar permanentemente preocupada por los mecanismos de movilización eficiente de recursos. Más aún cuando tenemos un sistema financiero en buenas condiciones de liquidez, de solvencia, con apetito por financiar nuevos activos, sepamos que los gobiernos subnacionales pueden generar activos de calidad. Todo lo vinculado a la infraestructura, desde prácticas modernas como pueden ser formatos PPP, involucramiento privado en la gestión de los recursos, y tantos otros ítems que hacen a la política de desarrollo de una provincia o de un municipio, pueden encontrar financiadores especializados en estos ítems que a través de vehículos inteligentes, donde también aquí admito la asistencia que puedan dar los multilaterales poniendo avales, garantías, puede resultar altamente poderosa, y esto nos permite contar con nociones que sean muy nutritivas para esa política financiera subnacional, porque amplíen el menú de fuentes y permitan un mejor manejo de los riesgos. Tenemos que entender que la obtención de recursos siempre implica incorporar riesgos. Tenemos que ser muy cuidadosos en los riesgos que desde la política financiera, de manera explícita o implícita, vamos acumulando, porque la sustentabilidad tiene mucho que ver con el manejo de este concepto. No puedo dejar de mencionar, me queda poquito tiempo, pero muy ligado a estas nociones tal vez más modernas, más ayornadas a un mundo financiero complicado que nos toca vivir,
hay algunos desarrollos conceptuales y normativos que me parece tenemos que poner en agenda. Uno de ellos es la noción de pasivo contingente. A diferencia de otros países, Argentina no tiene esta noción desarrollada, no la tiene normada, y no parece sensato que un aval deba computar igual que la deuda corriente, cuando el aval en realidad es un compromiso del avalista contingente a que ocurra un determinado fenómeno. Pero hoy en nuestras cuentas, cuando un gobierno nacional o subnacional emite un aval, esto lo tiene que computar como deuda corriente. Esto sin duda el mundo ha aprendido a trabajarlo desde criterios de evaluación que le dan un estatus distinto a este concepto y que nos permitiría tal vez hacer un uso mucho más eficiente de los avales o las garantías, que a veces es un elemento necesario para que un determinado financiamiento aparezca. Entonces, en muchas circunstancias, ese gobierno nacional o subnacional puede agregar muchísimo valor a una estructura financiera que moviliza recursos, desde involucrar un aval, desde involucrar una garantía o desde pedirle a un tercero que la haga, como puede ser un organismo multilateral. Bueno, ahí hay un espacio realmente formidable para trabajar nociones de esta naturaleza, para llevarlas a un estatus normativo que también nos permita computar mejor estos conceptos y hacer un uso más estratégico de ciertas oportunidades que el mundo y las finanzas modernas nos brindan. Hoy Argentina tiene, desde sus finanzas subnacionales, vuelvo a repetir, una situación positiva de la posibilidad de imponer una agenda de discusión hacia adelante donde el criterio de sustentabilidad se lo entienda como rector, que permita integrar innovaciones desde el punto de vista financiero. Tenemos institucionalidad desde la normativa vigente para que haya un trabajo mancomunado muy preciso entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Esto no es para nada un aspecto menor. Argentina ha hecho un recorrido institucional muy rico en todas estas últimas décadas, y hoy nos podemos dar una agenda de discusión muy interesante respecto a cómo perfeccionar todo este marco institucional en la medida que se lo entienda necesario, pero además, digo, desde las condiciones vigentes podemos realmente innovar mucho y facilitarle mucho el trabajo a nuestros gobernantes subnacionales al momento de pensar sus estrategias financieras. Y quiero también hacer frente a este concepto mención. Una estrategia financiera necesariamente tiene que entender el largo plazo e imaginar la mejor trayectoria en lo que hace a la gestión y aplicación de recursos. Esto no es meramente discutir el programa financiero del ejercicio, es entender cómo esa provincia, ese municipio, se plantea todo un esquema de desarrollo de fuentes financieras para los distintos ítems que tienen que ver con su estructura de gasto corriente y fundamentalmente sus gastos de capital. Tenemos, vuelvo a repetir, hoy instrumentos muy interesantes en Argentina. No puedo dejar de mencionar el rol, por ejemplo, de un vehículo como el FIR. Es un vehículo que asiste a las provincias con una aplicación específica. Esto hay que potenciarlo, hay que usarlo en el extremo, hay que complementarlo con otras iniciativas. Hay hoy en este mundo moderno todo un espacio muy rico vinculado a las finanzas verdes. Tenemos alguna experiencia subnacional, 2 provincias han emitido bonos verdes, pero esto abre también todo un espacio para el financiamiento bilateral, para el apoyo multilateral, para pensar estructuras específicas. Buena parte de lo que se entiende como inversión en infraestructura puede entrar en esta noción de finanzas verdes, sobre todo cuando son proyectos con un impacto ambiental positivo, y ahí hay muchísimos recursos capturables en la medida que tengamos la inteligencia, digamos, de diseño en instrumentos que permitan llegar a estos recursos.
Por lo cual, y ya me están delimitando el tiempo de mi exposición, dejo tal vez una conclusión muy genérica y que creo que luego, cuando Gabriel se refiera a números más precisos, vamos a poder moldear un estado de situación respecto a las finanzas, pero esta conclusión es que sin duda la política financiera es un concepto lo suficientemente rico, amplio y desafiante como para que lo pensemos desde variadas aristas. Tenemos a nivel de las provincias una concientización muy importante, muy involucrada con la manera de trabajar el financiamiento, y tenemos, por otro lado, un margen interesantísimo para pensar sucesos como los que yo describo así de manera bastante, diría, rápida, vinculados a técnicas e instrumentos. El documento que realizamos para SAP deja planteadas algunas premisas de buenas prácticas que también nos parece hacen a estos ámbitos de debate un elemento muy importante de discusión. Hay que aprender a manejarnos de la manera más profesional posible cuando nos referimos a la política financiera y a todo lo que este espacio supone. Y ahí también tenemos mucho para aprender sin irnos muy lejos. Tenemos dentro de la región, vuelvo a repetir, el caso de Colombia, de Chile, de Brasil, México, realmente sucesos de linda réplica en lo que hace a prácticas gubernamentales. Yo me detendría aquí, les vuelvo a agradecer muchísimo a los organizadores del evento por este espacio y bueno, lamentamos no estar presencialmente compartiendo con ustedes esto, lo hacemos a través de aquí del monitor, quedamos, entiendo, ahora abierto a preguntas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno. Gracias, Adrián.